Mi mano temblaba sobre el botón de enviar, pero no era un mensaje de amor ni de súplica. Era la confesión que rompería todo: te mataré por lo que le hiciste a mi hija. Madre. Y lo haré con una sonrisa. El pitido constante de los monitores en la UCI era el único testigo de mi rabia. Mientras mi niña de 6 años yacía allí, tubos en su nariz, peleando por cada aliento después del accidente que tu consejo había provocado. Y tú, desde tu sofá en la casa familiar de Toledo, me respondiste con emojis de risas: exageras, hija. Solo era un juego. Trae cupcakes para endulzarlo todo. El sol de Madrid se filtraba a través de las persianas del Hospital La Paz, tiñendo de oro las paredes blancas que me asfixiaban. Hacía 3 días que no dormía. 3 días desde que el mundo se había volcado en un caos de sirenas y sangre. Mi hija, Lucía, con sus rizos rubios ahora pegados a la frente por el sudor febril, era el centro de todo. 6 años. Solo 6 años de risas, de dibujos garabateados con crayones y de promesas de un futuro que ahora pendía de un hilo tan fino como los cables que la conectaban a la vida. Todo había empezado con una llamada tuya. Madre. Venid a Toledo el fin de semana, dijiste con esa voz melosa que siempre usabas para envolver tus manipulaciones. Hay una fiesta en la finca de los vecinos. Lucía se lo pasará genial con los caballos. Yo dudé, como siempre. Mi marido, Javier, estaba ocupado con su nuevo ascenso en el banco, y yo lidiaba con el estrés de mi trabajo como periodista freelance, cubriendo escándalos locals que me dejaban un sabor amargo en la boca. Pero Lucía suplicó: porfa, mamá, quiero ver los ponis. Y cedí. Porque ¿quién soy yo para negarles sueños a los niños? El viaje fue un infierno de tráfico en la A4, con Lucía cantando canciones infantiles en el asiento trasero, ajena al nudo que se me formaba en el estómago cada vez que hablaba contigo por teléfono. Tú eras la reina de las apariencias. Madre, viuda desde que papá se fue demasiado pronto. Dueña de una herencia modesta pero suficiente para mantenerte en esa casa colonial en las afueras de Toledo, rodeada de rosales que podabas con obsesión. Siempre habías sido así, controladora, con sonrisas que ocultaban juicios afilados. Eres demasiado blanda con ella, Ana, me decías. La malcrías. En mi época, los niños aprendían a ser fuertes a golpes. Llegamos el sábado al mediodía, bajo un cielo azul implacable que hacía brillar el río Tajo como una promesa falsa. La finca de los vecinos era un paraíso rústico, viñedos interminables, olivos centenarios y un corral con caballos pura sangre que relinchaban con orgullo. Tú nos recibiste con abrazos efusivos, pero tus ojos se detuvieron en Javier, evaluándolo como siempre. ¡Qué guapo está tu marido!, murmuraste mientras me ayudabas a descargar las maletas. Deberías cuidarlo mejor. No vaya a ser que se canse de tus drames. La fiesta era un torbellino de risas falsas y copas de Rioja que fluían como el vino tinto en las venas de la alta sociedad toledana. Políticos locals, empresarios con trajes caros y mujeres con joyas que tintineaban como cadenas. Tú eras la anfitriona perfecta, madre, moviéndote entre ellos con esa gracia que yo nunca heredé. Lucía corría libre, fascinada por los caballos. Mira, mamá, este es blanco como un unicornio, gritaba, sus manitas extendidas hacia la cerca. Fue entonces cuando lo dijiste, con esa ligereza que ahora me revuelve las entrañas. Estábamos en el porche, tú con un cigarrillo entre los dedos, yo sorbiendo un refresco porque aún conducía. Déjala montar sola, Ana. Es hora de que aprenda a valerse por sí misma. ¿No ves que la sobreproteges? Javier opina lo mismo, ¿verdad, querido? Javier, siempre el pacificador, asintió vagamente, distraído por una conversación con un banquero. Y yo, idiota, cedí de nuevo. Está bien, pero solo un rato.
y con el mozo cerca. El mozo era un chico joven. Miguel, con acento andaluz y una sonrisa confiada. Le pagaste extra, madre, para que no la vigilara demasiado. Que se divierta, insististe. Lucía subió al caballo con ojos brillantes, el casco un poco grande en su cabecita. Todo parecía perfecto, el viento en los viñedos, el sol besando su piel. Hasta que el animal se encabritó. Un ruido, un perro suelto, ¿quién sabe? La vi caer como en cámara lenta, un grito ahogado, el casco rodando por el polvo, su cuerpecito inerte contra la tierra seca. El caos fue inmediato. Gritos. Javier corriendo. Tú congelada con el cigarrillo cayendo de tus labios. La ambulancia llegó en lo que parecieron horas, con sirenas que rasgaban el aire como cuchillos. En el hospital de Toledo, los médicos hablaron de conmoción cerebral, fractura de pelvis, hemorragia interna. Está estable, pero crítica, dijeron. Y yo, destrozada, llamé a todos, amigos, familia, incluso a mi hermana menor, Clara, que vive en Barcelona y siempre ha sido el puente entre nosotras dos. Tú, madre, te quedaste en segundo plano, murmurando oraciones y ofreciéndote a los paramédicos. Esa noche, en la sala de espera, con Javier abrazándome hasta que mis lágrimas empaparon su camisa, llegó tu mensaje. Yo había salido un momento a comprar algo de comer, un sándwich insípido que no tragué, y al volver, el teléfono vibró. Trae cupcakes, hija. Para animar a la niña cuando despierte. Los de la pastelería de la plaza, con frosting rosa. Cupcakes. Mientras mi mundo se desmoronaba, tú pensabas en dulces. Fue como una bofetada. Un recordatorio de todas las veces que minimizaste mis dolores, mi divorcio casi. Las noches en vela por deadlines. Las discusiones por dinero cuando papá dejó deudas que tú negaste heredar. No respondí. En cambio, miré a Lucía a través del cristal de la UCI, transferida de urgencia a Madrid porque Toledo no tenía especialistas. Sus párpados cerrados, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo mecánico. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo rabia por el accidente que podría haber sido un error, un capricho del destino. Era la certeza de que tú, mi propia sangre, habías plantado las semillas de esta tragedia con tu negligencia calculada. Porque siempre habías querido controlarlo todo, mi matrimonio, mi carrera, mi maternidad. Y ahora, mi hija pagaba el precio. Javier notó mi silencio. Ana, ¿qué pasa? Pareces un fantasma. Le mostré el mensaje, y su rostro se endureció. Dios, qué mujer. ¿Cómo puede ser tan insensible? Clara llamó poco después, su voz temblorosa desde Barcelona. Hermana, estoy en el primer AVE. ¿Qué necesitas? ¿Dinero? ¿Abogados? Clara, la mediadora eterna, la que siempre defendía tus intenciones buenas. Pero incluso ella dudó esa vez. Tal vez exagera con los cupcakes, pero es su forma de lidiar. No, Clara. No era lidiar. Era negar. Era barrer bajo la alfombra el dolor que causabas, como hacías con las deudas de papá, culpándome a mí por no ayudar más cuando eras tú la que dilapidaba la herencia en fiestas y amantes discretos. Esa noche, mientras Javier dormía en la silla, planeé mi primer paso. No sería violencia bruta, eso sería demasiado fácil, demasiado predecible. Sería algo lento, meticuloso, que te despojara de todo lo que valorabas, tu reputación, tu control, tu falsa santidad familiar. Al amanecer, con Lucía aún en coma inducido, envié mi respuesta, vendré, madre. Con cupcakes. Y con la verdad. Pero en mi mente, las palabras eran otras. Te mataré por dentro, pedazo a pedazo. Y lo disfrutarás, porque no verás venir el final.
Los días en la UCI se convirtieron en un limbo eterno, donde el tiempo se medía en pitidos y en las fluctuaciones de los signos vitales de Lucía. Los médicos entraban y salían como fantasmas, con batas blancas que susurraban promesas inciertas. Hay inflamación, pero responde al tratamiento. Javier se convirtió en mi ancla, manejando llamadas del trabajo y cocinando sopas insípidas en la cafetería del hospital. Él, con su fondo de banquero pragmático, intentaba racionalizarlo todo. Fue un accidente, Ana. Nadie lo quiso. Pero yo veía patrones donde él veía coincidencias. Tu insistencia en la fiesta, el pago al mozo para dejarla libre, el casco que no ajustaste bien porque las niñas deben ser valientes. Todo encajaba en tu mosaico de control disfrazado de amor. Clara llegó esa tarde, con maletas improvisadas y ojos hinchados por el llanto en el tren. Mi hermana menor, con su melena oscura y su profesión de terapeuta en un centro de Barcelona, siempre había sido la buena hija. Tú la mimabas, madre, porque se parecía a ti, adaptable, sonriente, dispuesta a perdonar. Nos abrazamos en el pasillo, y ella olió a jazmín y a mar Mediterráneo, un contraste con el antiséptico que me impregnaba la piel. Dios, Ana, ¿cómo estás, Lucía? ¿La has visto hoy? Entramos juntas a la habitación. Lucía parecía una muñeca rota, con moretones floreciendo en su piel pálida como pétalos oscuros. Clara se derrumbó, cubriéndose la boca. Es mi culpa. Si no hubiera estado tan ocupada con un paciente, habría venido antes. La consolé, aunque mi rabia bullía debajo. Tú llamaste entonces, tu voz chillona a través del altavoz del móvil de Javier. Hijas mías, ¿cómo está mi princesita? Díganle que abuela trae los cupcakes mañana. Clara se recompuso, siempre la pacificadora. Mamá, no es el momento. Lucía está grave. Hubo un silencio, y luego tu risa nerviosa. Ay, Clara, siempre tan dramática. Es solo un susto. Recuerda cuando tú te caíste de la bici y pediste helado. La vida sigue. Colgué antes de que pudiera responder. Javier me miró con preocupación. Ana, no dejes que te envenene más. Pero ya estaba envenenada. Esa noche, mientras Clara dormía en el sofá de la sala de familiares, busqué en mi portátil los hilos sueltos de tu vida. Como periodista, tenía contactos, un jeque freelance en Sevilla que me debía un favor por un artículo que lo salvó de un escándalo. Busca todo sobre Carmen López, Toledo. Finanzas, relaciones, secretos. Horas después, llegó el primer archivo, extractos bancarios que mostraban transferencias irregulares de la herencia de papá a cuentas offshore. No era solo dilapidación, eras una estafadora a pequeña escala, robando a primos lejanos con promesas de inversiones familiares. El siguiente era peor, correos con un amante, un constructor local llamado Raúl, planeando vender la casa sin decírselo a nosotras. Cuando las chicas se distraigan con sus vidas, seremos libres, escribías. Y luego, el golpe, un informe médico antiguo, tuyo, diagnosticando trastorno narcisista. Manipulación emocional como mecanismo de defensa, decía el psicólogo. Todo encajaba. Tú no eras solo insensible, eras tóxica. Un veneno que se filtraba generaciones. Al día siguiente, Lucía abrió los ojos por primera vez. Fue un milagro pequeño, sus pupilas dilatadas enfocándose en mi rostro. Un balbuceo débil, mamá. Duele. Lloré hasta que me dolieron las costillas. Javier llamando a enfermeras con euforia contenida. Clara tomó fotos para ti, madre, pero yo las borré antes de enviarlas. No merece ver esto hasta que pague. Mi plan se solidificaba, expondría tus fraudes. Primero a la familia, luego a la prensa local. Pero necesitaba más. Llamé a un abogado amigo. Miguel irónico.
El mismo nombre del mozo. Especialista en herencias en Madrid. Ana, si hay malversación, podemos demandar. ¿Pero estás segura? Es tu madre. ¿Segura? La ira me consumía como un fuego lento. Esa tarde, conduje a Toledo sola, pretextando visitar la casa por ropa de Lucía. Tú me recibiste con brazos abiertos. El olor a perfume barato y rosales marchitos. La casa era un mausoleo de recuerdos falsos, fotos de nosotras tres en la playa de Valencia. Sonrisas forzadas. Hija, ¿y los cupcakes? Trae, que los preparemos juntas. Te serví un café, y mientras sorbías, saqué el teléfono. Madre, hablemos de papá. De su dinero. De por qué Clara y yo recibimos migajas mientras tú viajabas a Marbella. Tu rostro se congeló, la taza temblando. ¿Qué tonterías dices? Siempre fuiste la paranoica. Pero vi el pánico en tus ojos, el mismo que vi en el hospital cuando los médicos hablaron de cirugía. Presioné, mostré los extractos, los correos. Raúl. El que te promete una vida nueva lejos de nosotras. Te levantaste, gritando, esto es calumnia. ¿Eres una ingrata? Por eso tu hija cayó. Por tu mala suerte. Tus palabras fueron un detonador. La empujé contra la mesa, no con fuerza, pero suficiente para que el jarrón de porcelana se rompiera a tus pies. Mala suerte, ¿dices? Tú la mandaste a ese caballo. Tú pagaste para que no la vigilaran. ¿Quieres que lo cuente todo en el país? Huiste al piso de arriba, sollozando. Yo salí, el corazón latiendo como un tambor de guerra. De vuelta en Madrid, Clara me esperaba con noticias, Lucía mejoraba. Pero necesitaba terapia física. Ana, ¿qué pasó en Toledo? Mamá llamó histérica. Mentí, nada. Solo discutimos. Pero el fuego ardía más fuerte. Esa noche, contacté al jeque de nuevo. Encuentra pruebas del amante. Y del mozo. Le pagaste para sabotear el casco. Su respuesta llegó al alba, un chat de WhatsApp tuyo con Miguel el mozo. Asegúrate de que la niña monte sin riendas. La madre necesita una lección. Mi mundo se tiñó de rojo. No era negligencia. Era sabotaje deliberado. La venganza ya no era un plan. Era inevitable. Y Clara, mi mediadora involuntaria, sería la primera en caer en la red. La recuperación de Lucía fue un baile cruel entre avances y retrocesos. Una mañana, gateó hasta el borde de la cama, riendo cuando Javier la cargó en brazos. La tarde siguiente, un pico de fiebre la mandó de vuelta a oxígeno. Yo dividía mis días entre el hospital y llamadas clandestinas, tejiendo la telaraña que te envolvería. Madre. Javier sospechaba algo, estás distante, Ana, como si planearas una guerra, pero lo calmaba con besos y promesas de solo cierro un capítulo familiar. Clara, bendita sea su ingenuidad, se quedó una semana más, organizando sesiones de terapia para Lucía con un especialista infantil que trajo de Barcelona. Ella era el pegamento que mantenía a nuestra familia unida, o lo que quedaba de ella, mensajes grupales con anécdotas tiernas, fotos de Lucía coloreando tarjetas de mejoraré pronto. Pero yo veía grietas en su armadura. Clara siempre te defendía, madre, recordándome sus sacrificios después de la muerte de papá. Criarnos solas, trabajar en la tienda de antigüedades hasta que la herencia la salvó. No es mala, solo herida, decía. Herida. Como si eso justificara envenenar la vida de tus hijas. Decidí usarla como puente, no como aliada. La invité a cenar en un mesón cerca del hospital, un lugar con vistas al retiro donde el vino tinto fluía como confesiones. Hablemos de mamá, Clara. De verdad. Ella llegó con su higiene de terapeuta, lista para procesar el trauma. Pedimos paella y sangría, y mientras el vapor subía de los platos, saqué los documentos. Mira esto.
Transferencias a cuentas en Gibraltar. Y correos con Raúl, planeando vender la casa. Clara palideció, sus ojos escaneando las páginas como si fueran un diagnóstico terminal. No puede ser. Mamá siempre dijo que papá dejó deudas. La interrumpí, deudas que ella creó. Nos robó, Clara. A nosotras y a los tíos. ¿Y lo de Lucía? No fue accidente. Le conté lo del chet con el mozo, palabra por palabra. Quería darme una lección. Por cuestionarla. Por ser blanda. Clara se cubrió la cara. Sollozos ahogados mezclándose con el bullicio del mesón. Dios, Ana. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Yo. La defendí. La abracé, fingiendo empatía. Porque eres la buena hija. Pero ahora, ayúdame. Demandémosla. Recupera lo nuestro. Asintió. Rota pero resuelta. Sí. Por Lucía. Por nosotras. Era el primer hilo, Clara. Mi mediadora. Ahora mi cómplice involuntaria. De vuelta al hospital. Lucía me recibió con un dibujo, un caballo con alas. Para que vuele alto. Mamá. Lo colgué en la pared, pero mi mente volaba a Toledo. Llamé a Miguel el abogado, prepara la demanda por malversación. Y una querella por negligencia criminal en el accidente. Él advirtió, esto destrozará a la familia. Ana. ¿Y si hay contrademandas? Tu madre podría alegar difamación. Sonreí al teléfono. Que lo intente. Tengo pruebas. Tú, madre, no te quedaste quieta. Al día siguiente, apareciste en Madrid sin avisar. Con una caja de cupcakes, sí. Esos malditos dulces y un ramo de rosas marchitas. Javier te dejó entrar por cortesía. Pero yo te esperé en la sala de espera. Brazos cruzados como barrotes. Ana, hija mía, dijiste. Voz temblorosa. Maquillaje corrido. Perdóname. Fue un error. El caballo. El mozo mintió. Intentaste abrazarme, pero me aparté. Cupcakes. Mientras mi hija casi muere, tú piensas en fiestas. Tus ojos se endurecieron. Exageras, siempre lo haces. Clara lo entiende. Ella me llamó anoche. Dijo que estás loca de dolor. Clara. Mi traidora involuntaria. Te había llamado, derramando su confusión. Ella me contó todo, madre. Y tú la convenciste de que miento. Tú negaste, pero vi la victoria en tu sonrisa. Somos familia. La sangre perdona. Esa frase me heló. Sangre. La tuya, que corría en mis venas, ahora me asqueaba. Te fuiste con promesas de arreglarlo, pero yo aceleré el plan. El jeque encontró más fotos tuyas con Raúl en un hotel de Sevilla. Y un testamento falsificado donde me desheredabas a favor de caridades que olían a lavado de dinero. La ira se transformaba en cálculo frío. Organicé una reunión familiar en la casa de Toledo, pretextando reconciliación por Lucía. Invité a los tíos, a primos lejanos, todos los que habías estafado. Clara vino, dubitativa, con Javier y una Lucía en silla de ruedas, su primer paseo fuera del hospital. El viaje fue tenso. Lucía preguntando por abuela y los ponis. Yo mordiéndome la lengua para no vomitar verdades. Llegamos al atardecer. La casa iluminada como un escenario. Tú nos recibiste con una mesa cargada, jamón ibérico, tortilla. Y sí, más cupcakes. Familia, proclamaste, alzando una copa. Los tíos charlaban, ajenos. Clara me miró, buscando señales. Asentí, era el momento. Saqué el portátil, proyectando los documentos en la pared del salón. Bienvenidos al banquete de la verdad, dije. Pantallas llenas de números, correos, cheques. Tu rostro se descompuso mientras los murmullos crecían. Mentiras. Ana es una resentida. Un tío, el viejo Francisco. Se levantó, Carmen.
Nos prometiste retornos. ¿Dónde está mi dinero? El caos estalló, gritos, platos rotos, Clara en medio, suplicando. Tú me miraste con odio puro. Me pagarás por esto, hija. Sonreí. Ya lo estoy haciendo. Pero entonces, el primer revés, Clara, con voz quebrada, dijo, Ana, espera. Mamá me contó su versión. Dice que el chat es falso, manipulado. Mi puente se rompía. ¿Te había contactado de nuevo? La duda se clavó como una espina. Esa noche, de vuelta en Madrid, Lucía durmió plácidamente, pero yo no. La venganza se complicaba, y el fuego amenazaba con quemarme a mí también. La grieta con Clara se ensanchó como una herida infectada. Al día siguiente, en el hospital, me confrontó en el pasillo, con el eco de los tacones resonando como acusaciones. Ana, ¿cómo pudiste montar ese espectáculo? Mamá está destrozada. Llamó anoche, llorando. Dice que los documentos son editados, que tú pagaste al jeque. Sus ojos, idénticos a los tuyos, madre, brillaban con decepción. Eres terapeuta, Clara. ¿No ves la manipulación? Es su patrón, victimizarse para voltear la tortilla. Ella negó, cruzando los brazos. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Convertirte en juez y verdugo? Lucía necesita estabilidad. No esta guerra. Javier intervino. Siempre el racional. Basta. Las dos. Ana. El abogado dice que la demanda puede tardar meses. Y con contrademandas, perdemos la herencia entera. Pero yo no podía parar. La sangre hervía con visiones de tu rostro en la reunión. El pánico cuando los tíos te rodearon exigiendo respuestas. Era el comienzo del fin para ti, pero Clara era el obstáculo. Decidí aislarla, le envié copias de los chats originales, con timestamps irrefutables. Lee esto. El mozo confirmó, le pagaste 500 euros para aflojar el casco. No era un unicornio, era una trampa. Ella no respondió por horas, y cuando lo hizo, fue con un mensaje, necesito tiempo. Pero por Lucía, detén esto. Tiempo. El lujo que tú no me diste. Mientras, Lucía progresaba, caminaba con muletas, su risa volviendo como un bálsamo. Mamá, abuela vendrá a verme montar de nuevo. Su inocencia me destrozaba. Pronto, cariño. Pero primero, sanamos. El siguiente paso fue público. Como periodista, filtré la historia a un contacto en El Mundo. Estafa familiar en Toledo, viuda roba herencia para faires lujosos. El artículo salió esa semana. Anónimo pero punzante. Con detalles que solo yo conocía, el hotel en Sevilla. El nombre de Raúl. Tu mundo se tambaleó, llamadas de primos furiosos. El banco congelando cuentas. Raúl desapareciendo con una nota, no quiero problemas. Tú me llamaste histérica, bruja. Me has arruinado. La policía investiga. ¿Sabes? Diré que tú lo planeaste todo por celos. Celos. De tu vida vacía. De tu control ilusorio. Reí en voz baja. Bienvenida al dolor real, madre. Pero el precio llegó rápido. Clara rompió contacto, mudándose temporalmente a un hotel en Madrid para procesar. Javier me presionó, Ana. Esto te está cambiando. ¿Vale la pena perder a tu hermana? Sí valía. Porque en el fondo, Clara era tu extensión, y cortarla era amputar tu influencia. Entonces, el conflicto escaló al terreno legal. Miguel el abogado citó a todos en su oficina en el centro de Madrid. Tú, con un letrado cutre pagado con lo último de tus ahorros, Clara. Neutral pero tensa, Javier, testigo moral, y yo, con mi pila de pruebas. La sala olía a café rancio y tensión. Tu abogado balbuceó sobre falsificación. Pero Miguel presentó el testimonio del mozo. Miguel el andaluz, que confesó por email, la señora López me dio el dinero.
Dijo que la niña era demasiado mimada. Lo siento, señora Ana. Tu rostro era una máscara de ira contenida. Mientes. Todos mienten por dinero. Miraste a Clara. Suplicante, hija. Defiéndeme. Tú me conoces. Ella dudó. Voz temblorosa, mamá. Los checks. ¿Por qué? Tú explotaste porque Ana me odia desde niña, por papá, por todo. Quiere mi casa, mi vida. Era tu jugada maestra voltear la narrativa. Pintarme como la villana. El abogado tuyo añadió el accidente, negligencia de la madre, no de mi clienta. Pruebas muestran que Ana dudó en ajustar el casco. Mentira. Pero sembró duda. Clara se levantó, basta. Necesitamos mediación familiar. No corte. La reunión terminó en impes, con órdenes de no contacto. Salí furiosa. El retiro llamándome como refugio. Paseé bajo los plátanos, el viento otoñal azotando hojas como páginas de un libro maldito. Había subestimado tu astucia, sí. Pero también vi la oportunidad. Clara era el eslabón débil. La llamé esa noche, hermana. Ven a casa. Hablemos sin abogados. Ella llegó al amanecer. Ojeras profundas. Nos sentamos en la cocina, con café humeante y el dibujo de Lucía en la nevera. Clara, ¿recuerdas cuando éramos niñas y mamá nos castigaba por nada? Te defendía a ti, pero a mí me ignoraba. Lágrimas rodaron por su mejilla. Sí. Pero pensé que era amor duro. Le mostré fotos antiguas, moretones en mi brazo de un accidente tuyo. No era duro. Era abuso. Y lo de Lucía es lo mismo. Escalado. Rompió. Confesando, me llamó anoche. Admitió lo del dinero, pero jura que el caballo fue error. Dice que tú la provocaste. El twist me golpeó como un puñetazo. Yo, recordé, en el porche, antes de la monta. Discutí contigo por Javier, por tus comentarios insinuantes. Le das alas a tu marido, Ana. Vigílalo. ¿Usaste eso para vengarte en el acto? Clara vio mi shock. Ana. ¿Y si hay más? ¿Y si papá no murió de infarto natural? Su sugerencia era una bomba. El jeque, alertado, cavó profundo, autopsia de papá. Queens años atrás. Sospecha de sobredosis accident. Pero píldoras tuyas. No prueba, pero suficiente para escalar. La venganza mutaba, no solo ruina financiera, sino verdad absoluta. Pero el costo, Clara. Ahora aliada frágil. Susurró, sí lo hacemos. La perdemos para siempre. Sonreí amargamente. Ya la perdimos hace años. El invierno irrumpió en Madrid con un frío que calaba hasta los huesos. Miren el hielo en mi corazón. Lucía salió del hospital a finales de noviembre, en una silla de ruedas decorada con globos por sus héroes médicos. Su recuperación era un milagro agridulce, caminaba cojeando, con sesiones de fisio que la dejaban exhausta, pero su espíritu brillaba como el sol de Castilla. Mamá, ¿puedo tener un pony en casa? Preguntaba, ajena al torbellino que yo desataba. Javier y yo instalamos una rutina, mañanas en el Parque del Oeste, tardes de cuentos, noches donde él me abrazaba susurrando te amo, guerrera. Pero mis guerras eran solitarias. Clara se había instalado en nuestro piso de invitados. Un compromiso frágil tras nuestra charla en la cocina. Ella mediaba ahora entre nosotras, pero con sesgo, sesiones de terapia familiar por Zoom donde tú, madre, aparecías con pañuelo en mano, victimizada. Hijas, perdonadme mis errores. El dinero. Fue por amor a la familia. Invertí mal. Mentiras envueltas en sollozos. Yo contraatacaba con hechos, amor que nos dejó en la calle. Mamá. Y lo de papá, el forense reabrió el caso por anomalías. Tu imagen se congeló en pantalla, ¿qué? Eso es asesinato lo que insinúas. Clara cortó la llamada, exhausta.
Ana, vas demasiado lejos. Pruebas, no suposiciones. Pero las pruebas llegaban. El jeque, ahora mi sombra digital, desenterró emails de la época de papá, discusiones tuyas sobre divorcio, amenazas de te haré pagar. Y una transferencia a un consultor farmacéutico. No era concluyente, pero apuntalaba la narrativa, tú. No un infarto, sino una viudez calculada por herencia. Presenté todo a Miguel el abogado, amplía la querella. Homicidio imprudente, al menos. Él palideció, Ana. Esto es penal. Cárcel. ¿Estás lista para eso? ¿Lista? Soñaba con tu celda. Con tu orgullo hecho trizas. Tú contraatacaste con veneno puro. Una mañana, Javier recibió un paquete, fotos nuestras. Mías con colegas hombres en eventos periodísticos, anotadas con puta infiel. Y una carta, tu mujer te engaña. Como me engañó a mí con mentiras. Javier, herido pero leal. Me confrontó, Ana. ¿Qué demonios pasa? ¿Por qué ataca así? Le conté todo, los fraudes, el sabotaje, las sospechas sobre papá. Su rostro se endureció. Dios. Entonces, acaba con esto. Pero sin arrastrarnos. Prometí. Pero el daño estaba hecho, confianza agrietada. Noches en vela donde él dormía en el sofá. Clara, testigo del caos, eligió bando. Ana, detén la investigación de papá. Es morboso. Por Lucía. Discutimos en el balcón. El skyline de Madrid testigo. Es justicia. Clara. Tú la viste en acción, cupcakes mientras mi hija sangraba. Ella lloró y yo la vi a ella quebrada. Sola después de papá. ¿Y si fue suicidio asistido? ¿Quieres ser la hija que la entierra viva? Su empatía era tu arma. Madre. Dudé por primera vez. El pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web cediendo a un vacío. ¿Y si la venganza me convertía en ti? El clímax se gestó en una cena navideña forzada. En la casa de Toledo. Insististe, por Lucía. Una tregua. Clara me dio. Javier accedió por paz. Llegamos bajo nevada ligera. La finca ahora un fantasma sin fiesta. Tú cocinaste, cordero asado, turrón, cupcakes con velas. Lucía, emocionada, abrazó tus piernas, abuela. Tú la alzaste. Lágrimas genuinas. Mi ángel. Perdóname. Por un momento, creí en la redención. Comimos. Charlas superficiales sobre villancicos y reyes magos. Pero bajo la mesa, mi pie tocó un sobre documentos falsos tuyos, intentando transferir la casa a un fideicomiso. El fuego renació. Después de postre, con Lucía dormida en el sofá, saqué el sobre. Otro truco. ¿Madre? Vendiendo lo último mientras finges arrepentimiento. El salón se congeló. Tú negaste, es para protegernos de tus demandas. Clara intervino, basta. Mamá, devuélvelo. Ana, suelta. Pero yo no solté. Empujé los papeles hacia ti, firma la confesión. Admite todo, el dinero, el caballo, papá. Gritos. Tú lanzaste un cupcake contra la pared, monstruo. Por esto te maldecí desde niña. Javier se levantó, suficiente. Y entonces, el caos, tú tropezaste, cayendo contra la chimenea. Un atizador rodando. Clara gritó. Javier corrió. Yo me quedé paralizada. El pitido en mis oídos como la UCI. ¿Accidente? ¿O mi empujón sutil? Sangre en tu sien. Ambulancia de nuevo. En el hospital de Toledo. Diagnóstico, conmoción. Pero estable. Ironía cruel. De vuelta en Madrid. Clara me odió, la mataste casi. Ana. Como ella a papá. Javier empacó, necesito espacio. Lucía. Sintiendo la tormenta, porque todos gritan. Mamá. Mi mundo colapsaba. La venganza devorándome. El año nuevo amaneció gris en Madrid, con niebla envolviendo la ciudad como un sudario.
Tu accidente o mi crimen no intencional fue el catalizador final. Madre. Pasaste la Nochevieja en observación, con Clara velándote como una hija devota, mientras yo lidiaba con el vacío en casa. Javier se fue a un hotel. Sus maletas un eco de divorcios pasados. No reconozco a la mujer en la que te has convertido, Ana. La venganza no cura, destruye. Sus palabras eran dagas, recordándome las tuyas. Eres como yo, hija. Tóxica. Lucía. Mi luz menguante. Notaba las ausencias. ¿Papá vuelve pronto? ¿Abuela está enferma por mí? La consolaba con cuentos, pero mis noches eran insomnio. Repasando el atizador. La caída. Empujé lo suficiente. El forense de tu caso, el mismo de papá, sería clave. Clara me llamó al alba. Mamá está bien, pero quiere verte. Dice que confiesa todo. ¿Trampa o rendición? Fui a Toledo. El ave un túnel de recuerdos amargos. La casa estaba en silencio. Rosales pelados por el invierno. Tú en el salón. Vendada. Frágil como nunca. Clara salió discretamente, dejándonos solas. Siéntate, Ana, dijiste. Voz ronca. No era súplica, era mando. Te serví agua. Y hablaste, lo del dinero. Sí, lo hice. Papá me dejó, emocionalmente. Quería libertad. Pausa. El caballo, pagué al mozo. Sí. Para humillarte, por cuestionarme delante de Javier. Orgullo, hija. Mi veneno. Esperé el twist sobre papá. Él. No fue infarto. Discutimos. Tomé pastillas extres en su vino. Accidente pasional. Lo llamé. Por las deudas. Por su amante. Confesión. Lágrimas tuyas. Genuinas. Quería que sufrieras como yo. Pero Lucía. No merecía. Rompiste. Y por primera vez, te vi humana, no monstruo, sino rota. Perdóname. O mátame. Pero salva a esta familia. El clímax no fue violencia, sino elección. Llamé a Mijal, retira las demandas. Clara entró, oyendo. ¿Qué, Ana? Expliqué, justicia no es ruina. Es verdad. Firmamos papeles, tú devolvías lo robado. Terapia obligatoria. Custodia compartida de Lucía con supervisión. El testamento se corrigió, Raúl, perseguido por sus deudas. Pero el twist final llegó en correos del jeque, el mozo. No tú sola. Tenía rencor contra mí por un artículo que expuse su robo en la finca. Coludió. Pero tú lo iniciaste. Híbrido de culpa. Javier volvió. Tentative, si eliges sanar. Clara abrazó, somos sangre. Ana. Imperfecta. Lucía sanó primero, corriendo en primavera. Poní de verdad en un picadero seguro. Tú visitabas. Cupcakes ahora compartidos. Con historias reales. Mi rabia se disipó en terapia grupal. Donde confesé, te odié para no odiarme a mí. Hiciste lo mismo, te herí para no herirme sola. La venganza no fue muerte, sino renacimiento. Pero las cicatrices quedan, un cojeo en Lucía. Grietas en Javier. Sombras en Clara. Y en mí. La certeza, la sangre traiciona. Pero el perdón reconstruye. A su costo. Fin.